octava semana seguida con Bitcoin con el precio muy comprimido entre la zona de los 87.000 más o menos y 92.000. Veremos si después de romper esta directriz bajista que veíamos aquí, somos capaces de, por lo menos, venir a la zona de los 100.000 y salir de este rango de acumulación por la parte alta. Para ello, estaremos muy atentos esta semana al futuro de la ley de claridad en Estados Unidos, que regula el mundo de las criptomonedas. Se espera una resolución para el día jueves. Y también tenemos la resolución por la Corte Suprema del caso de los aranceles de Donald Trump. Veremos si los declara ilegales o si los da por buenos. Estas dos noticias probablemente sean suficientes para actuar de catalizador y ver cómo mueven el precio o bien hacia arriba, como esperamos, o bien hacia abajo, hacia esta vuelta a la zona baja del rango, en los 85.000 más o menos, o bien romperlo por abajo, hacer una desviación. Veremos si consiguiera respetar este último mínimo en los 80.000. Pero bueno, mientras estemos por encima del mínimo que hicimos en abril de 2025, en los 74.500, estaríamos bien. Podríamos ver un impulso todavía hacia arriba. De perder ese nivel ya sería un poco más peligroso. También atentos a las noticias geopolíticas que nos vienen de Irán, de las revueltas que hay, la actuación de Estados Unidos, la situación en Venezuela. Todo esto también puede actuar de catalizador para un movimiento hacia arriba o hacia abajo de Bitcoin, dependiendo de cómo sea la noticia. Entonces, muy atentos a la parte de geopolítica. Y en los datos macro económicos, pues repasando lo que vimos la semana pasada, pues vimos que tuvimos datos del PMI manufacturero, del ISM, que como estamos viendo en los últimos reportes, vienen siendo más pesimistas que el dato oficial. Sigue por debajo de 50, entonces esto significa contracción económica. Sin embargo, el dato de PMI de servicios, este sí es dato oficial. Los servicios parece ser que aguantan mejor que el sector manufacturero. Más adelante tuvimos el miércoles datos de empleo, empezamos a tener el dato de cambio de empleo no agrícola del ADP, no es el oficial, esto solo refleja empleos privados, el sector privado, y vimos cómo no llegaba si bien era bastante superior al anterior reporte, los datos referentes a diciembre no llegaban a las expectativas, se quedaban en 41.000 puestos de trabajo creados. Y luego ya también tuvimos más datos de empleo, como la encuesta YOLS de ofertas de empleo, que también salió por debajo de las expectativas y por debajo del dato anterior. Y aquí el 8 de enero, el jueves, tuvimos un dato más o menos positivo, aunque no era muy importante porque veníamos de 200.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Tuvimos más, aunque eran menos que las esperadas. Entonces se tomó como positivo, pero en realidad fueron más que en el mes anterior. Y el viernes tuvimos el plato fuerte con las nóminas no agrícolas, el dato oficial, que salió también por debajo de las expectativas y por debajo del dato anterior. Y la tasa de desempleo, que baja un poquito, pero pues se mantiene más o menos en el rango este de 4,5, 4,4. En definitiva, vemos un poco de debilidad en el mercado laboral. Lo llevamos viendo desde hace tiempo. Entonces, por aquí es un vector de preocupación o de monitorización para el futuro más cercano, para ver cómo se sigue desarrollando el mercado laboral en Estados Unidos. Y para esta semana pues tenemos dato de inflación, el IPC, para el martes, mañana, día 13, dato de venta de viviendas nuevas. Aquí también el miércoles tenemos ventas de segunda mano. Veremos también el mercado inmobiliario, cómo se mueve, está muy relacionado con las hipotecas y por tanto relacionado con los intereses que se tienen que pagar y que se pagan para los bonos del tesoro de largo plazo, están referenciados a ellos. Entonces veremos la tendencia, cómo sigue. De momento las expectativas pintan a que las viviendas nuevas van a bajar las ventas y las de segunda mano más o menos se mantienen. Y más allá del mercado inmobiliario, pues tenemos la inflación al consumidor, la inflación al productor. Veremos qué tendencia sigue. Aquí en las ventas minoristas pues se prevé que se mantenga más o menos el mismo nivel. No habrá novedades aquí, supuestamente. Y el jueves terminamos la semana pues con un nuevo dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Veremos también cómo sigue la tendencia. Y, datos del índice manufacturero, se refiere a la actividad industrial. Y vemos una caída en la FED de Filadelfia, que al final es un dato parcial, pero relativamente significativo. Y el PMI manufacturero, el dato oficial, ya vimos que aquí la semana anterior habíamos tenido el del ISM en contracción. Aquí suele ser un poco más positivo el dato, más optimista, así que veremos cómo queda el final de semana. Sin más, me despido aquí, que paséis todos una muy buena semana. Hasta luego.